A nombre del doctor Rodrigo Vera Vázquez, rector de este colegio, se les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Futuros México hacia 2050, misma que estará a cargo del doctor Guillermo Gándara, la licenciada Concepción Olavarrieta y el maestro Marco Moreno. Esta presentación da continuidad a la realizada el pasado martes 7 del presente mes, que por circunstancias ajenas a este colegio se tuvo que suspender por respeto y seguridad a los ponentes e invitados. A continuación me permitiré dar lectura de las síntesis curriculares de los comentaristas de esta obra. El doctor Guillermo Gándara es profesor titular del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, autor de 4 libros sobre prospectiva ambiental, prospectiva urbana, metodología de la prospectiva y prospectiva nacional. Es doctor en economía y maestro en economía regional y urbana por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, maestro en economía aplicada, maestro en administración e ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la gestión de proyectos sociales, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Cuenta con reconocimiento al sentido humano en 2016 y premio a la labor docente y de investigación 2012 y 2006. La licenciada Concepción Olavarrieta es vicepresidenta mundial del Consejo Directivo del Millennium Project y Mexican Chair del Millennium Project, presidenta del nodo mexicano El Proyecto del Milenio. Ha trabajado alternativamente en los sectores público y privado. Es la creadora de la Bolsa de Tierra Social de Futuros, el primer diccionario enciclopédico mundial sobre prospectiva, del Premio del Milenio y del Premio del Milenio Mundial. Es licenciada en Ciencias Diplomáticas por la UNAM, estudió la carrera de Derecho y se especializó en planeación económica, organización estratégica y prospectiva. El maestro Marco Moreno Castellanos es licenciado en Mercadotecnia, egresado por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Prospectiva Estratégica por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios en desarrollo y evaluación de políticas públicas, sistemas de inteligencia estratégica y planeación estratégica en The Washington Center. Se ha desempeñado en la administración pública en las áreas de planeación, generación y análisis de información estadística y geográfica, evaluación y monitoreo de políticas públicas y estudios de opinión pública. Es consultor en proyectos de prospectiva social y política e inteligencia de mercados, profesor en prospectiva educativa y empresarial y director de desarrollo profesional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, director del Instituto de Estudios Prospectivos para el Desarrollo Social, AC, miembro de la Red Iberoamericana de Prospectiva y presidente del Nodo del Estado de Tamaulipas del Millennium Project. En la presente presentación, para la redundancia, vamos a tener abierto el chat del Facebook para que puedan poner sus preguntas y al final de la presentación del libro estaremos dando lectura para que nuestros presentadores puedan dar respuesta. Les cedo el micrófono, licenciado Olavarrieta, maestro Moreno, doctor Gándara, muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Luis. Pues nos da mucho gusto estar esta tarde con ustedes en el Colegio de Tamaulipas. Quisiéramos agradecer al doctor Rodrigo Vera, rector del colegio, por esta invitación y especialmente a la doctora Verónica Moreno y al doctor Luis Eduardo Ramírez por la invitación y por hacer posible esta sesión en esta tarde. Es un honor para nosotros volver al Colegio de Tamaulipas y tener la oportunidad de dirigirnos a sus alumnos, así como a sus egresados y también a los colegas docentes de la maestría en Planeación Estratégica y Prospectiva, de la maestría en Política y Gestión Pública y del doctorado en Ciencias Sociales. Estuve por aquí con ustedes el pasado mes de octubre
presentando otro libro sobre metodología de la prospectiva, y en ese entonces ya les anticipaba que esta obra estaría en el 2021 en circulación. Entonces nos da mucho gusto volver aquí a su casa para hablarles del libro Futuros México hacia 2050. Voy solamente a mostrar la agenda de la presentación y cederé la palabra a mis colegas. Y al final tenemos una sesión, como dijo el doctor Luis Eduardo, para responder a todas sus preguntas que se estén registrando en las redes sociales. Les vamos a hablar esta tarde sobre el propósito y los objetivos del libro, un panorama de quiénes somos estos atrevidos a hacer escenarios sobre el futuro de la nación, una introducción, hablaremos de algunos de los 15 retos, pero daremos un marco global de todos ellos, y también daremos un marco y unas pinceladas sobre las 3 visiones que en el libro se documentan ampliamente. Y cerraremos con este tema de la acción, sobre las 75 ideas. Tampoco presentaremos las 75, pero hablaremos de ellas que están contenidas en la obra. Y a continuación le cedo la palabra a Concepción. Muchas gracias, Guillermo. ¿Vas a hacer la proyección? Sí. Ok. Ahí está. Yo no la veo. Verónica, ¿la ven ustedes? Aún no se ve. No, doctor, todavía no la podemos ver. O sea, que no vieron nada de lo que yo presenté. No, nada más te vimos a ti. Okay. Que fue bastante bueno. A ver, ¿sí? Yo lo estoy proyectando. A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Ya habíamos probado. A ver, voy a volver. ¿Ahí? Ya se está. Listo, ya se puede ver. Ok. Bien, esa es la agenda. ¿No está en modo presentación? Aún no está en modo presentación. Listo, Guillermo. Listo, es la agenda que les hablaba yo y cedo la palabra a Concepción. Muchas gracias. Bien, pues el propósito cuando concebimos la idea, Guillermo y yo, en el año 2015, fue tratar de aprovechar la experiencia que ya tenía el Millennium Project en relación con los 15 retos globales, y que desde el año de 1996 ya lo venía estudiando sistemáticamente como un factor indispensable para que nosotros pudiéramos aterrizarlo al campo de México. Entonces, por eso el propósito de Futuros México hacia 2050 busca impulsar el pensamiento sobre los posibles horizontes ante los cuales nuestro país se puede enfrentar a partir de la construcción del presente, dentro del marco de un ecosistema innovador. Tenemos que pensar siempre, y lo van a encontrar ustedes cuando lean el libro, en con qué frecuencia todos los autores estamos hablando de ecosistemas. Y la intención es que transforme la realidad, ya me la dejaste, para que tengamos un mejor futuro para las generaciones venideras. Vamos a la siguiente, por favor. Básicamente, el libro persigue tres objetivos. Primero es el mejor diseño e implementación de políticas públicas, privadas, yo diría sociales, y además con participación amplia de la ciudadanía para alcanzar mejores futuros. El segundo es promover la conciencia y la cultura de la sociedad sobre cómo afrontar o mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades integrales que se puedan presentar. Y el tercero es fomentar proyectos orientadores que sean detonadores y ayuden a reconocer la importancia de crear mejores opciones para el futuro.
Esto es a lo que se refería Guillermo al final de su exposición, en donde no solamente nos vamos a quedar en el campo de los escenarios, sino vamos a tener propuestas concretas que son planteadas por cada uno de los autores. Gracias, muchas gracias Concepción, Guillermo, gracias por la presentación. Y bueno, y continuando con esto, la estructura del libro, bueno, el libro está conformado por el prólogo. El prólogo es importante destacar que, bueno, fue escrito por Antonio Muñoz Santiago, presidente de la Fundación Biosfera de Alica AC, una organización ONG que trabaja también con sus proyectos a través de la prospectiva. Bueno, la introducción, una primera parte donde vienen los 15 retos, ahorita les voy a platicar los autores, son 19 autores, los 15 retos, y la segunda parte donde se trabajaron los 3 escenarios hacia 2050, los proyectos rectores hacia 2050, los autores y, bueno, los agradecimientos. Adelante, Guillermo. Bueno, los 15 autores, los 19 autores de los 15 retos es, bueno, por el reto 1, desarrollo sustentable, cambio climático y seguridad nacional, es Tomás Miklos. Podemos verlo aquí, inclusive, bueno, las fotos. El reto 2, agua limpia para todos, Ramón Pérez Salcido y Miguel Córdoba Rodríguez. El reto 3, población y recursos, Guillermo Gándara, quien aparte es coordinador del libro y se encuentra aquí también con nosotros. El reto 4, la democracia en México, José Fabián Ruiz. Reto 5, políticas mexicanas a largo plazo y toma de decisiones, Mauricio Valdés Rodríguez. Reto 6, prospectiva de la convergencia de las tecnologías de la información y comunicaciones, que es Ubaldo Velasco Morales. El reto 7, bueno, un servidor, la reducción entre la brecha y entre la pobreza y la riqueza en México. El reto 8, prospectiva de la salud al 2050, por Gema León. El reto 9, prospectiva de la educación mexicana, Margarita Arroyo. El reto 10, paz y conflicto en México, Gabriela Paz Meléndez. Reto 11, perspectiva de igualdad de género, es Luz María Velázquez y Stephanie Reyes. El reto 12, ¿y qué pasó con el crimen organizado transnacional? Que también se encuentra aquí la autora Concepción Olavarrieta y Jorge Mata. Y el reto 13, energía, Pilar Rodríguez. Reto 14, prospectiva de la innovación científica, tecnológica y social en México, José Franco y José Antonio Esteban Maraboto. Y el reto 15, la ética pública y los valores del servidor público mexicano, Óscar Diego Betete. Son los 19 autores que conforman el libro, y bueno, más adelante les platicaremos en la página donde pueden ver sus referencias, videos sobre su presentación. Adelante, gracias. En la introducción nos referimos a las fuertes disrupciones, a los riesgos de los tiempos postnormales y a la modernidad líquida, así como a los tiempos líquidos, tiempos en los que las cosas se descartan rápidamente, las viejas ortodoxias están muriendo, las nuevas están por nacer y muy pocas cosas parecen tener sentido. Es una descripción de la naturaleza que cambia rápidamente nuestro mundo, una llamada para ver al mundo por lo que ha sido y para imaginar cómo puede ser diferente. Por modernidad líquida, Zygmunt Bauman y Tiempos líquidos, que es el autor, este gran sociólogo polaco, dice que nuestra sociedad vive en un estado fluido y volátil sin valores demasiado sólidos y en un cambio constante y transitorio, atada a factores educativos, culturales y económicos. Prevalece la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios. Por tiempos líquidos son estos tiempos que estamos viviendo, que son flexibles y volubles, en los que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo suficiente para solidificarse y no sirven como marcos de referencia para la acción. Estamos un poco inmersos en la cultura de lo descartable. Pasamos adelante, por favor. El Millennium Project, como les comentaba hace rato, en el año de 1993 a 1996, hizo unos estudios para identificar cuáles eran los 15 retos ante los que se iba a enfrentar en este presente milenio se iba a enfrentar el mundo. Ya los refirió Marco, por lo que no repararé en ellos, solamente mencionaré que fueron retomados tanto en los 8 objetivos de desarrollo del milenio como en los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Aquí es donde ustedes ven la vinculación entre los retos y los objetivos de desarrollo sostenible, y quisiera hacer la distinción.
Los 15 retos globales del Millennium Project son un estudio sistemático. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen indicadores, tienen metas, bueno, son objetivos con metas e indicadores, ¿no? En el libro le pedimos a cada uno de los autores que, dado el impacto holístico que tienen los 15 retos, elaboraran lo que era su tema con un diagnóstico muy sólido, muy robusto, que les permitiera plantear sus visiones positivas sobre lo que podría ser el futuro y formularan reflexiones concretas que nos fueran llevando después hacia las acciones que valía la pena seguir. En esta etapa no se elaboran escenarios porque ellos no tienen toda la información que después pasó como una segunda parte a un grupo menor de autores que se involucraron en el desarrollo de los mismos. A continuación, dado que estamos aquí 3 autores de 3 retos diferentes, vamos a darles unas pinceladas de cómo se hace el abordaje en esta primera parte del libro de los 15 retos, y para ello nos vamos a apoyar en estos videos que ya Marco había introducido. México transita aceleradamente de una población joven a una de adultos mayores, principalmente como resultado del incremento de la esperanza de vida y de las reducciones de las tasas de mortalidad y fertilidad. En el capítulo El cuerno de la escasez y su pueblo se aborda el reto sobre la población y los recursos. Se analizan las implicaciones del proceso de transición demográfica que afronta nuestro país hacia el 2050. Se analizan los hechos y los retos que esta transición representa para todos los mexicanos. Además, se describen las condiciones de los ecosistemas por el uso que hacemos de ellos, las tendencias futuras de nuestros suelos, ecosistemas y biodiversidad no son alentadores, por lo que debemos tomar acción. Se reflexiona aquí sobre las estrategias que podrían revertir estas tendencias. Voy a tomar algunas de las ideas de este capítulo para reflexionar con ustedes sobre la importancia de este reto, y ya con el título quise ser muy sugerente de ello, ¿no? El cuerno de la escasez y su pueblo nos da una idea de la llamada de atención que tenemos todos los mexicanos de cuidar nuestros ecosistemas por la degradación actual y futura que puede darse en ellos. Tuvimos la oportunidad de poder introducir en el libro los resultados del censo del año pasado y dado que se publicaron en febrero de este año, así que esta información pues es reciente, y en esta pirámide podemos ver esta transición a la que yo me refería en el video. La base de la pirámide nos muestra los 3 últimos censos del 2000, del 2010 y 2020, y lo que observamos comparativamente es cómo se viene haciendo más angosta cada 10 años. Por otra parte, se observa del lado derecho muy claramente cómo la edad mediana de los mexicanos ha venido aumentando y seguirá aumentando, y luego en el desarrollo de los escenarios vamos a poder ver estas tendencias, ¿no? Pero aquí pues se ve claramente cómo en 20 años pues subió 7 años la edad media de los mexicanos. Esto puede traer algunas implicaciones en el futuro, ¿verdad? Esta transición de los grupos de edad, pues nos va enfrentando hacia nuevas presiones o modificaciones en nuestras políticas y en nuestra forma incluso de salir y vivir la ciudad, según cómo vayamos haciéndonos mayores, cada uno de nosotros y en el conjunto de todos los mexicanos por grupos de edad.
¿verdad? Y en términos gráficos es muy evidente cómo en los 70 nos referíamos a este análisis de la población como las pirámides poblacionales, ¿verdad? Por la forma que tenían. Pero vemos la transición al paso de las décadas, ¿verdad? Para pues ubicarnos en el horizonte del libro que hemos decidido trabajar y abordar, que es el 2050, ¿verdad? O sea, el análisis a 30 años. Sí, hemos sido atrevidos para hacer estas visualizaciones a 30 años, pero más adelante vamos a hablar de ello y de lo sólido del estudio. Ya Concepción se refería a lo sólido de los diagnósticos de cada uno de los retos, pero bien, ahí ustedes tienen claramente el cómo se está cambiando esta forma piramidal, ¿verdad? Hacia un tipo Keiki en el 2050, y esto no se detiene, ¿verdad? Esto sigue hasta que, no sé, si nos dará la vida para 2100, 2150, y esto va a seguir invirtiéndose. Aquí lo tenemos la misma información, pero presentada de otra forma, ¿verdad? Como series de tiempo para reflexionar. Quiero reflexionar con ustedes sobre dos aspectos importantes, uno de ellos y que se documentan en el libro. Uno de ellos es el crecimiento de la proporción de la población adulta mayor, ¿verdad? O sea, más de 60 años es la franja inferior de la gráfica en color verde, cómo viene en aumento y cómo en algún momento supera a la de la población infantil, ¿verdad? Yo digo que hoy en el 2020 tenemos más nietos que abuelos, pero en el 2050 tendremos más abuelos que nietos, y entonces la situación va a ser diferente. Es un reto si estos adultos mayores están con deficiencias en alguna otra dimensión, como en la salud, ¿verdad? O en las condiciones económicas. Si tenemos adultos mayores en vulnerabilidad social, pues será un gran reto. Y otra situación que vemos aquí claramente es cómo si no aprovechamos, y es un tema que tratará Marco en el reto 7, cómo si no aprovechamos este bono demográfico, pues no es eterno. El bono demográfico dura 30 años, es un proceso asociado a la transición demográfica que solo dura 30 años, y en el 2030 empieza la decadencia, ¿verdad?, de esta gráfica, es decir, de la población población económicamente activa empieza a disminuir. Entonces, este momento del 2000 al 2030 es el momento para generar riqueza para el futuro, ¿verdad?, dado que pues nos hacemos mayores. Listo, son algunas pinceladas a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Ahora también pues es tiempo de insertar al ámbito laboral a todos estos jóvenes que se están incorporando a la población económicamente activa, también que se trata en el reto 7. O sea, retomo lo que Concepción mencionaba de cómo los retos están integrados holísticamente con un impacto general entre ellos, por mencionar la conexión entre reto 3 y reto 7. A continuación voy a ceder la palabra a Marco para que nos presente el reto 7. Según datos del Banco Mundial, el 1% de la población más rica en México concentra el 43% de la riqueza, mientras que otro 42% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las cifras son alarmantes y las tendencias nos muestran que en vez de avanzar se retrocede, a pesar de los esfuerzos públicos y privados para reducir la pobreza. Ante esta situación se hace un análisis desde una perspectiva integral, considerando 16 factores clave relacionados con causas y efectos de la desigualdad, que llamamos factores de cambio, así como los 6 factores sociales clave que más afectan o influyen en la desigualdad, que denominamos actores sociales de cambio y que maximizan dichos factores. Se presenta una reflexión sobre la serie de acciones necesarias para enfrentar este reto, considerando todos los elementos de estudio y los demás retos de forma transversal para marcar la hoja de ruta hacia una visión a 2050 de un estado de bienestar social en el que la desigualdad no se haya aún.
Gracias, Guillermo. Bueno, como comentaba Guillermo, igual voy a dar una pincelada sobre este reto para visualizar la importancia, ¿no? Y también un poco la relación con otros retos. Creo que como también presentamos, ¿no? Partimos de un diagnóstico. Un diagnóstico nos permite saber de qué tamaño es el problema, en este caso, saber en dónde estamos también para saber a dónde queremos llegar. Y otra de las situaciones que es muy, bueno, particular en este caso que voy a hablar de este reto, es la tendencia. Algo preocupante es que pareciera que no avanzamos cuando nosotros vamos a llegar ahorita a hablar sobre un escenario deseable, ¿no? Y darnos cuenta que a través de los años no hemos avanzado, es algo de lo que nos debe llevar precisamente a la reflexión al final, ¿no? ¿Cómo podemos realmente hacer un gran cambio? Aquí lo único que quiero mostrar nuevamente es el tamaño. Se muestra en una gráfica de burbujas, podemos ver el tamaño de la burbuja y la distancia, ¿no? Esto nos permite visualizar de una manera más gráfica el problema que es la brecha real, ¿no? Mientras que en 2020 el Coneval menciona que 55.7 millones de personas viven en situación de pobreza. Esto aparte, como les comenté con las tendencias, son 3.2 millones de personas más que el 2018. Entonces aquí podemos ver el tamaño de la burbuja azul, el tamaño de la burbuja que podríamos considerar como población no pobre, que es la naranja, y bueno, también la población vulnerable por ingresos, otra visión vista también de INEGI por niveles socioeconómicos, pero la situación que les mencionaba, esto a pesar de que se ha incrementado a través de los años el gasto social, y hoy como nunca lo podemos ver, se ha incrementado el gasto en programas sociales. Entonces se incrementa el gasto, no solo el gasto social, sino el gasto en programas sociales, y la situación es que no disminuye la pobreza. Adelante ya. Bueno, también nada más tomo brevemente el tema de los jóvenes como un bono demográfico. ¿Qué sucede con los jóvenes? Los jóvenes sufren, los podemos identificar como grupos vulnerables, jóvenes, mujeres indígenas, o grupos que tienen un mayor problema o les afecta más la brecha de la pobreza y la riqueza. Este análisis también se hace. ¿Qué sucede? Un joven puede sufrir el doble en el desempleo o en la informalidad. Entonces, el tema de dar oportunidades hacia ellos, aprovechando precisamente las habilidades y competencias que tienen. Y aquí, pues bueno, hablaba también en el video sobre los 17 factores que identificamos precisamente que pueden ser esos puntos de partida para hacer ese cambio que requerimos hacia la formación de los escenarios y del escenario posible. No los voy a leer todos, son 16, pero bueno, tiene que ver precisamente con la atención a los grupos vulnerables. Algo muy importante son los servicios públicos, o sea, tenemos que garantizar esa parte. El otro tema que siempre digo es el más importante, es el empleo, no las oportunidades económicas. Y bueno, el tema también de cultura cívica política, más adelante o en su momento podremos platicar un poquito más, pero esto nos lleva precisamente a lo que nosotros proponemos o propondremos más adelante como proyectos rectores. Adelante, Guillermo. Gracias. Vamos a ver una introducción al reto 12. El reto 12 lo titulamos ¿Y qué pasó con el crimen organizado internacional en 2050? En el ensayo hacemos un viaje a través del tiempo desde 1930 hasta nuestros días. Mostramos el desarrollo acelerado de los cárteles, sus alianzas nacionales e internacionales y los grandes entramados mundiales de las 45 variables del crimen organizado internacional. Referimos los factores de riesgo, presentamos la visión positiva de la sociedad y destacamos la prevención constructiva versus la represión tan costosa. Proponemos al final la creación de un ecosistema de prevención contra el crimen organizado transnacional. Léelo, es un enfoque diferente. Concepción. Gracias, Guillermo. Bien, estas son las 25 variables a las que yo me refería y la imagen trata de mostrarles que hay un entramado en el que los delitos que se cometen internacionalmente pueden migrar de un tipo de delito como narcotráfico a otro que sea tráfico de armas o tráfico de arte o lo que fuera.
es importante que les destaque cuáles son, porque siempre por la prensa como que tenemos un mayor enfoque en alguno de ellos. Es el comercio ilícito de especies en peligro de extinción, el contrabando de bienes y servicios, el contrabando de migrantes, la corrupción, los crímenes ambientales, los crímenes cibernéticos, la extorsión, la falsificación, el fraude con tarjetas de crédito, homicidios por encargo, lavado de dinero, narcotráfico, piratería, pornografía infantil, robo de patentes, robo de vehículos, secuestro, terrorismo, tráfico de armas, tráfico de arte, tráfico de materiales nucleares, tráfico de materiales preciosos, tráfico de órganos, tráfico de productos químicos peligrosos y trata de personas. En estos momentos, cuando tratamos de identificar cuáles son los que son los punteros dentro de estos crímenes internacionales, se encuentra desde luego la falsificación de medicamentos en primer lugar. Y eso es muy dañino, particularmente en estos tiempos de pandemia que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos interesó cuando nos metimos a estudiar este reto? ¿Cuáles eran las causas? ¿Cómo se provocaban? Fue muy amplio, era una investigación de cerca de 8 años. Y tuvimos la fortuna de encontrar una maravillosa publicación de Irving Waller que se llama Menos represión, más seguridad, que fue publicada en México por el INACIPE. Ahí identifica él cuáles son los factores de riesgo que tiene que tener prioridad los gobiernos en cualquier política que implemente para que pueda realmente mitigar los efectos del crimen. Es la familia. La disfuncionalidad familiar es verdaderamente grave y ahí es donde se genera la primera huella que a veces es muy difícil de resarcir. La educación. ¿Cuál es el entorno en el que el chico está educando? ¿Asiste a la escuela o no? ¿Qué es lo que pasa en su diálogo con los maestros? ¿Dónde está la innovación o el interés que pueden despertar en él? Las relaciones. ¿Cómo es el perfil de sus amigos? ¿A qué asociaciones le interesa al chico identificarse con ellas? ¿Sí? ¿Y cuáles son los modelos que podrían servirle de ejemplo para que se volvieran aspiracionales para él? En el ámbito vecinal, pues tenemos muchas veces todo lo que ya conocemos, que es la desorganización, prácticamente la pobreza, las drogas y armas de fuego, las condiciones precarias de la vivienda, ¿sí? y el bajo capital social. A partir de ese entorno, entonces el individuo hace su propia selección. Puede ser el abuso de drogas, puede ser la baja motivación, la agresividad, el bajo nivel de autocontrol o la baja capacidad de interacción social. Si nosotros pensamos en cómo podemos llegar a mitigar estos crímenes, sería este el primer paso por el que tendríamos que empezar. Bien, voy a tomar la palabra para hacer un salto a la segunda parte del libro. Y los estudiantes y egresados de la maestría en Planeación Estratégica y Prospectiva conocen muy bien estos conceptos de la prospectiva y cómo la prospectiva, a través de sus diversas metodologías, nos permite explorar el futuro. Así que con toda la información consultada por los autores en cada uno de los 15 retos, pues nosotros tenemos un panorama global y holístico de la situación actual. Luego nos podemos preguntar cómo podría ser el futuro para México. Piensen que este círculo es México y el futuro pudiera tomar diferentes formas geométricas para representar situaciones diferentes, ¿verdad? Un círculo en el presente que puede transformarse en 30 años en un cuadrado, en 30 años en un diamante, en un pentágono, en un trapecio. Yo quiero jugar con la geometría para poner en sus mentes diferentes Méxicos del futuro. Y bueno, este es un tema que yo abordé con ustedes el año pasado
en este libro de métodos prospectivos que está ahí su portada. Y también quisiera tomar el punto de cómo la prospectiva utiliza la información proveída por los expertos. Así que prácticamente la primera parte del libro, en términos de la construcción de los escenarios, se convierte en la consulta a los expertos. Estamos consultando a expertos temáticos en cada uno de los 15 retos para los autores de los escenarios tener esa materia prima que en prospectiva la obtenemos a partir de la consulta a expertos. Aquí quiero nada más simplemente mostrarles que estas aproximaciones al futuro o estudios de los futuros los podemos realizar de diferentes formas según la complejidad y naturaleza de nuestros objetos de estudio. Y simplemente he marcado aquí en amarillo el análisis morfológico, que sería la técnica o herramienta que a nosotros nos permitió dibujar los escenarios futuros para México. Así que es muy sencilla esta herramienta, simplemente nosotros establecimos una estructura a partir de la identificación de unos factores de cambio provenientes de esos diagnósticos y reflexiones que los autores hicieron en la primera parte. Y toda su explicación está también explicada en la segunda parte del libro, al final de las narrativas. Entonces, nosotros definimos 45 factores estratégicos de cambio y para cada uno de estos factores definimos 3 diferentes hipótesis de futuro para tener 135 en total y con toda esta información dar vida a 3 posibilidades. Voy a seguir jugando con la geometría para dibujar 3 futuros para México. Un diamante, un pentágono y un trapecio. Y los colores también tienen su significado, pero no voy a profundizar en ello. Ustedes los van a entender con los títulos de los escenarios. El escenario ideal se llama, lo bautizamos, Plenitud Nacional, México Democrático, Justo y en Paz. Y con este título, la narrativa toma un sentido. O sea, la visualización de México en el 2050 en plenitud nacional, las 3 se materializan en unas narrativas que pues es el atractivo de la segunda parte en el libro, que ustedes puedan profundizar en ellas. Pero el título ya yo puse en su mente este ideal con estas principales características de los escenarios. Un escenario intermedio o tendencial se llama Futuros México, la eterna promesa. La eterna promesa. Vamos avanzando, pero no llegamos a ser plenitud nacional. Avanzamos en algunos aspectos, pero retrocedemos en algunos otros. Pero en definitiva, este trapecio y este color, pues me llama la atención para ejemplificar cómo el tercer escenario, que sería un escenario de naturaleza no deseada, obviamente, se llama Agonía y Desolación, México mutilado, impune y atroz. Y yo ya he leído mucho este título muchas veces, pero a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Y es un título muy fuerte, quisimos darle esta expresión a la naturaleza de la narrativa que aquí se describe, ¿verdad? Para como un llamado de atención de lo que mencionaba Concepción en los objetivos. O sea, nosotros buscamos generar una conciencia social, es un libro de lectura para todos los mexicanos, con un análisis profundo de los retos temáticos, pero que en la segunda parte nos abre dos visiones, digamos positivas, pero una visión no deseada, que de todas maneras en prospectiva estamos obligados a presentar y representar, porque también el futuro puede ser así si nosotros no actuamos para que no sea
de esa manera, ¿verdad? Por eso la importancia también de la parte final del libro, que hacia allá vamos. Bien, a continuación simplemente queremos darles nuevamente unas pinceladas de estos 3 escenarios en cada uno de los retos que abordamos en la pasada sección de la presentación. Así que, por ejemplo, yo del reto la escasez, el cuerno de la escasez y su pueblo, retomo uno de estos elementos a los que me refería cuando yo analicé las pirámides poblacionales. El factor se llama transición demográfica, y entonces en cada una de estas columnas se referirá a una situación en el futuro, en el escenario del diamante plenitud nacional, en el escenario deseable, en un escenario posible que sería el Pentágono, la eterna promesa, o bien en el trapecio rojo, que sería en el escenario catastrófico, México mutilado, impune y atroz. Así que en el escenario aspiracional tendríamos un incremento de la esperanza de vida, nos ubicaríamos en 85 mujeres y en 81 años, mucho más arriba que una proyección tendencial simplemente de esta variable. Como me refería al bono demográfico, una integración adecuada de los jóvenes a la sociedad, al sistema educativo y al mercado laboral, ¿verdad? En estos 30 años de transición. Una calidad de vida, inclusión de los adultos mayores, como hice énfasis, y que se garantiza a través del diseño de políticas públicas. En un escenario posible, llegaríamos al 2050 con un bono demográfico del 55% de población infantil y 28% de adultos mayores, con una esperanza de vida no tan alta como en el deseado, de 82 en mujeres y de 78 en hombres, y con una ligera mejoría en la calidad de vida de los adultos mayores. Sin embargo, las cosas pueden empeorar. En el catastrófico tendríamos que no ha habido un aumento en la esperanza de vida y por 30 años más seguimos proyectando las mismas esperanzas que tenemos hoy en día. Y esto se debe pues a una serie de factores que se están interrelacionando en todos los retos, ¿verdad? Porque el impacto es holístico. Hay unas externalidades en las áreas urbanas como contaminación, incremento de la mortalidad infantil, epidemias, población de adultos mayores viviendo en vulnerabilidad y exclusión social. Otro factor importante de cambio estratégico identificado en este reto 3 es lo que yo me refería en el video, la parte de los ecosistemas, pérdida y degradación de los ecosistemas. Por lo tanto, en un escenario ideal estaríamos atendiendo estas problemáticas desde el origen y las causas del deterioro de los ecosistemas a partir de generar conocimiento y programas de protección a la biodiversidad. Idealmente estaríamos superando los compromisos que tenemos a nivel internacional en esta materia, en el Convenio sobre Diversidad Biológica, protegiendo más allá de los compromisos, con un 20% de superficie terrestre protegida y 20% de la área marina en protección. En un escenario tendencial, simplemente estaríamos revirtiendo tendencias mediante algunos instrumentos y políticas públicas ambientales y llegaríamos a los acuerdos de manera tendencial con un 20%, a los acuerdos en cuanto a territorio con un 20% y en marino a un 15%. Pero en un escenario no deseado, pues tendríamos una intensificación de las ya degradados ecosistemas y suelos, como se documenta en el capítulo 3. Y pues no alcanzaríamos a proteger más allá del 15% del terrestre y un 5% de lo marino, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo el escenario va a cobrar vida a través de diferentes hipótesis en los 45 factores. Cedo la palabra a Marco para que nos hable de los factores identificados en el reto 7. Gracias, Guillermo. Bueno, también un poco de lo que es este escenario.
esta caracterización referente a la brecha entre la pobreza y la riqueza, leeré algunos textos, ejemplos. Por ejemplo, en el caso de un escenario deseable en los factores básicos de desarrollo, bueno, se reduce la pobreza extrema, se elimina, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la brecha entre la pobreza y la riqueza, bueno, lo deseable es que no exista la pobreza extrema, ¿no? Al menos esto también se logra garantizando, ¿no?, los servicios universales, el acceso a la educación, la salud, la protección civil, la protección social, perdón, los servicios básicos, como hablamos también, una atención específica, focalizada a grupos como los jóvenes, ¿no? Y esto bajo un enfoque de derechos y no de asistencia social, que esto es algo de lo que queremos proponer, ¿no? ¿Qué sucede en un escenario posible? Pareciera que se continúa, ¿no? Sí se disminuye la pobreza extrema, pero a través de la asistencia social, ¿no? Y un escenario catastrófico es aquel donde los programas sociales que podemos ver a través del tiempo también, pues no logran, sean públicos o privados, erradicar la pobreza y por el contrario aumenta la desigualdad, ¿no? Quiero hacer también una especial mención al tema de empleabilidad y competitividad. Nosotros sabemos, y creo que hay muchas coincidencias, que la mejor política para reducir la brecha entre la pobreza y la riqueza siempre será el empleo, ¿no? El empleo y la competitividad, la generación de empleo de calidad con salarios dignos, suficientes. Creo que eso es algo que también se ha logrado en este año pasado, el aumento al salario mínimo general. Sin embargo, obviamente requiere de otros factores, ¿no? Pero eso es algo importante y ese es el escenario deseable precisamente, ¿no? Garantizar que las familias tengan un ingreso superior o de preferencia a través del empleo, de la generación de empresas, y otra cosa muy importante, a través de la formación del capital humano, ¿no? Cuando hablamos de educación, ese es uno de los escenarios deseables, ¿no? La formación de competencias y capacidades y las oportunidades que permitan incluso el empoderamiento de las familias, el emprendimiento, ¿no? Entonces, ese es el escenario nuevamente deseable cuando hablamos de empleabilidad y competitividad. Y en el caso de política fiscal, bueno, tiene que ver con el tema de la transparencia del Estado, las regulaciones, ¿no? La formalización de la actividad económica y la protección social, ¿no? Una política fiscal más progresiva y redistributiva. Entonces, esta parte, bueno, de alguna forma se centra un poco más en el propio gobierno, pero sabemos que la empleabilidad y la competitividad es una parte también activa de toda la sociedad. Me gustaría terminar con esta parte, Guillermo, en el escenario deseable. Mencioné un poco lo posible y, bueno, también el escenario catastrófico está aquí, lo pueden visualizar, ¿no? Gracias, Marco. Vamos a pasar a ejemplificar los diferentes futuros en el reto 12. Bueno, aquí esencialmente, como hemos visto, tenemos 3 factores, sí, y por otra parte tenemos 9 temas fundamentales, ¿no? En el deseable se eliminan todos los crímenes. En el posible descienden el 19%, el 48% presenta incrementos moderados y 26% se incrementa. El catastrófico se nos da la activación y el encadenamiento violento de todos los crímenes. En el gasto en seguridad pública, esto es muy importante que se los mencione porque el tema con la seguridad pública es que se está tendiendo mucho más a la represión, pero no hay continuidad. No hay continuidad en los programas y en las acciones por parte de los gobiernos. Entonces, muchas veces esos grandes esfuerzos se pierden con la integración de los grupos que tienen a su cargo la seguridad pública, ¿no? Vemos que en el escenario posible es eficiente el gasto y la continuidad de los programas de seguridad, y en el tercero, que es el catastrófico, se gasta más sin control y sin continuidad. Y en el ecosistema de los factores de riesgo y la prevención, esto es lo que consideramos que es verdaderamente una gran contribución del estudio, porque no se está manejando en estos momentos nada que hable acerca de un ecosistema de prevención contra el crimen.
y nosotros les presentamos en el estudio justamente una imagen de cómo puede operar este ecosistema, quiénes son los actores que tienen que intervenir, y entonces si lo logramos se puede implementar eficientemente el ecosistema de los factores de riesgo y son exitosos los programas de prevención. En el posible se ha desarrollado el ecosistema de los factores y se activan gradualmente los programas, pero vamos muy lento. Y en el catastrófico fracasa todo, ¿sí? Debido básicamente a la corrupción, a la impunidad y a todos los sistemas por una falta de una planeación estratégica. En las láminas más adelante viene este ecosistema que Concepción nos está presentando para que lo veamos con detalle. Bien, voy a pasar ahora a la segunda parte del libro. Que sería la de la acción o de la de los proyectos rectores. Y entonces me voy a referir a su maestría en planeación estratégica y prospectiva, ¿verdad? Porque me da mucho gusto dirigirme a ustedes con esta lámina, porque esta lámina representa el nombre de su maestría. En este matrimonio que la prospectiva y la estrategia tienen en un momento particular del proceso prospectivo. Y también dirigirme a los alumnos y egresados de la maestría en políticas y gestión pública, porque al final de cuentas estos 75 proyectos rectores se deben de materializar en políticas públicas, con unas características que ya Concepción nos va a mostrar más adelante. En términos de la prospectiva, esta nos ayudó a identificar 4 posibles futuros para México. Bueno, en el libro 3, pero en términos de la diapositiva teníamos 4 figuras geométricas en el futuro. La estrategia consiste en definir un camino, que en esta diapositiva sería este peldaño, estas escaleras, para la transformación del México del 2020 al México ideal, al México de plenitud nacional, México democrático, justo y en paz, que sería este diamante. Así que la última parte del libro cierra con esta propuesta de escalera, ¿sí? En términos generales, una vez que los escenarios fueron visualizados, considerando la integración holística de los retos. Esa es la aportación, creemos nosotros, del libro para nuestro país. Así que cerramos con este tema de las 75 ideas para proyectos rectores. Cedo la palabra a Concepción. Lo importante es que sean medibles, integradoras, transformadoras, productivas, que sean inversiones de largo plazo permanentes para que podamos realmente formular una planeación estratégica para un mejor México del futuro. Y queremos ahora mostrarles también unas pinceladas de dos de las líneas temáticas que les hablamos esta tarde. Una es el reto 7 y la otra es el reto 12. Marc, por favor. Gracias, Guillermo. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver son 5 proyectos rectores, ¿no? Que obviamente son coincidentes con el tema de los escenarios, y bueno, les voy a hacer mención de algunos de ellos, ¿no? El primero, y yo considero también que es algo fundamental de la pobreza, es reconocer el problema, y por eso la primera propuesta es, le llamo concertar un acuerdo nacional entre el sector privado público y la sociedad civil, ¿no? La acción ciudadana para reducir la brecha entre la pobreza y la riqueza. No creo que históricamente, si lo vemos como algo asistencialista, es un tema que tiene que ver con el gobierno. Bueno, este es un tema de una cruzada, creo que se ha intentado, ¿no? Pero el poder reducir la brecha entre la pobreza y la riqueza tiene que ver con todos los sectores de la sociedad, y por eso la importancia. El segundo es el programa de la nueva cultura salarial en materia de evolución progresiva de los sueldos, y bueno, esta era una iniciativa de Coparmex cuando estábamos desarrollando este proyecto, y es uno de esos
proyectos rectores que sea avanzado, ¿no? Que prácticamente se logró trabajarlo. Como les platiqué se ha coincidido en diferentes foros, algo de lo más importante, la mejor política seguirá siendo el empleo, ¿no? La formalidad del sector formalizar el sector informal, el empleo como iniciativas también del sector público, pero también del privado, ¿no? Entonces es importante el empleo, ¿sí? Y la educación basada en las competencias que les había mencionado, ¿no? Una iniciativa también de las IES, de las instituciones de educación superior, algo que, bueno, y el sector público y privado, ¿no? La formación de capital humano integral y el desarrollo de competencias, y también articular un proyecto de política fiscal progresiva y redistributiva, ¿no? Estos serían los 5 proyectos rectores que proponemos. Gracias, Marco. Y vamos a ver 2 de las propuestas para el reto 12. Es desarrollar un ecosistema de prevención social contra el crimen organizado transnacional a través de una aproximación sistémica, integral, transversal, multidimensional e incluyente. La intención es alcanzar la paz y la seguridad en México en beneficio de la sociedad en su conjunto. Esta es la imagen a la que yo me refería cuando les hablaba del ecosistema de prevención social contra el crimen organizado transnacional. La base de este ecosistema es un estudio muy completo que hizo el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en materia de innovación social. Y lo que hicimos nosotros fue valorar qué eran aquellos elementos que nos podrían ser verdaderamente útiles para poder darle una atención prioritaria a lo que serían los nuevos programas piloto o proyectos piloto que quisiéramos impulsar. Dentro de todos los actores tiene que haber un consenso cuando hablamos de un ecosistema en aras de una visión y de trabajar atrás de ella. En primer lugar, tenemos que acordar quiénes van a ser los beneficiarios. Los beneficiarios van a ser las víctimas, sus familias, los centros comunitarios afectados, las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en apoyo de esta población. Las desarrolladoras de capital social, los agentes del cambio social, los centros generadores de conocimiento, el gobierno mexicano a través de sus diferentes organizaciones, de sus diferentes secretarías, los organismos financieros internacionales y buscar otras fuentes de financiamiento. Lo importante es que todos los proyectos que nosotros pensemos lanzar para minimizar las acciones del crimen organizado transnacional sean siempre considerando cuál es la situación que puede sacar al individuo de este entorno aparentemente tan rentable, pero a su vez tan destructivo para él mismo y para su entorno. Entonces tenemos que son 8 características. Los proyectos tienen que ser innovadores, productivos, rentables, transformadores, medibles, sistémicos, comprensibles y transversales. Otra de las propuestas que planteamos es que tenemos que cambiar hacia una comunicación constructiva en medios. Y eso ya es como parte de una mentalidad o política integral en cuanto a ciudadanía para exigirlo. La intención es identificar aquellos proyectos de comunicación aspiracionales para la gente y el desarrollo de políticas públicas en las que los medios se comprometan porcentualmente a difundir noticias positivas motivacionales. Por el desarrollo de mis investigaciones, yo nada más tengo tiempo fundamentalmente para ver noticieros o comentarios políticos. Y me sorprende el porcentaje de las noticias negativas que nos transmiten en los medios. Creo que tenemos en verdad que hacer un esfuerzo colectivo para que empecemos de una manera gradual como ciudadanía a exigir que haya cambios en los diferentes tipos de medios. Muchas gracias, Concepción. Si nos ayudas, ya nos estamos despidiendo en la presentación. Estamos cerrando. Quisiéramos cerrar con estas frases que el libro trae en la contraportada. Concepción, si nos ayudas con esta. Gracias.
Quiero decirles que Jerome Glenn es el fundador del Millennium Project. El Millennium Project en estos momentos tiene 67 nodos en el mundo y que se encuentran en los 5 continentes. Todos trabajamos de manera independiente y lo que hacemos es conjuntar ideas que tengan una aceptación colectiva o sumarnos para apoyar a las que algunos de ellos propongan. Y en relación con el libro, cuando lo diseñamos, yo pensé mucho en que pudiera volverse un libro que facilitara la enseñanza sobre esta visión prospectiva de los 15 retos globales y al mismo tiempo también en que pudiera volverse un modelo replicable. Me complace decirles que sí se están cumpliendo las 2 metas, lo están tomando como un libro de referencia ya en Brasil y en Perú, y Ecuador lo va a sacar como que es el primer país que lo ha manifestado así como un libro para el caso de Ecuador. Entonces, Jerome Glenn nos comparte lo siguiente. Los 15 retos globales proporcionan un marco de referencia para comprender y explorar el cambio global. En Futuros México hacia 2050 se realiza este proceso. Felicidades, un trabajo monumental. Gracias. Le voy a pedir a Marco que nos apoye con la siguiente. Gracias, Guillermo. Bueno, Riel Miller, jefe de alfabetización de futuros de la UNESCO, bueno, él menciona que su referencia, enriquecer las fuentes de inspiración para imaginar el futuro es uno de los retos centrales de nuestro tiempo. Futuros México hacia 2050 ofrece un rico catálogo de imágenes del futuro. Estimula tu imaginación. Lee este libro, Riel Miller. Gracias, Marco. ¿Y quién será? ¿Con quién vamos a cerrar? Porque Concepción y Marco no saben a quién escogí yo. Yo seleccioné la frase de Rebeca Grispan, secretaria general de la Organización Iberoamericana, que nos dice: con una mirada lúcida y diversa, este magnífico libro es un tesoro de visiones y reflexiones de los retos que México e Iberoamérica han de transitar en los próximos 30 años. Su lectura, altamente recomendada, es una cura para evitar la miopía. Y muchas gracias. Con esto cerramos y abrimos ahora sí un espacio. Creo que estamos a tiempo para escuchar sus comentarios, preguntas. Les dejamos también esta página web en donde pueden encontrar mayor información sobre los autores del libro, sobre los retos, sobre los eventos que estamos organizando, y también los va a llevar a una página para que, si desean dejarnos testimoniales, con mucho gusto los estamos recolectando. Muchas gracias y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Gándara, licenciada Concepción Olavarrieta y maestro Marco Moreno, por esta información, por esta presentación de ese libro que indudablemente cuenta con datos muy actuales que nos invitan a la reflexión y a pensar constantemente en el futuro que podemos construir para nuestro país. Y pues es indudable, ¿no?, que se abordan situaciones que deciden e inciden directamente en el futuro de México. Después de escucharlos, recuerdo una frase que escuché del periodista Ricardo Rocha hace como unos 20, 25 años, que dice que es importante conocer nuestro pasado para entender el presente y planear el futuro. Entonces, siempre me quedó muy en la mente esa frase y constantemente la replico con mis alumnos. Hay varias preguntas que nos dejaron en el chat de Facebook. Voy a empezar a darles lectura para que por favor sirvan a dar respuesta, si son tan amables. La primera es de la usuaria de Facebook, Salumi Bashira, así está su nombre, y pregunta, ¿qué se puede hacer ante la problemática de las pensiones a mediano y largo plazo? Sí, adelante, quien quiera contestar. No queremos. ¿Alguien que se anime? De las pensiones, ¿sí? Yo quisiera referirme
a algo que es muy interesante en cuanto a un último estudio que hizo el Millennium Project, que se llama Trabajo Tecnología 2050. Sí, allí el escenario deseable es el autoempleo. ¿Sí? Si nosotros vamos perfilando lo que es el futuro del trabajo con el desarrollo tecnológico y todo eso, quienes somos adultos mayores debemos de tener siempre muy claro que el vivir de una pensión no debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe de ser altamente productivos. Pero yo lo veo desde el punto de vista positivo. Positivo porque tuve la oportunidad de recibir una educación, de tener un desarrollo profesional en el sector público y en el sector privado. Entonces, por eso podría yo hablar así de esta manera y porque este estudio es lo último que nos aporta. Sin embargo, si lo permeo hacia otro estrato social de la población, creo que tenemos que irnos dando cuenta que los recursos con esa pirámide poblacional que nos presenta Guillermo, para las pensiones cada vez van a ser más escasos. Entonces, probablemente de ahí tú quieras tomar el tema, Guillermo, para darle continuidad a esto. Pues hay diferentes escenarios posibles y específicos, diferentes políticas. Yo creo que nosotros podemos aprender de los países que hoy están más envejecidos que México, ¿verdad? Que son Japón y Europa. Digamos que en términos de las transiciones en sus pirámides, pues van 40, si no 50 años por delante. Y bueno, pues no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero la edad de jubilación pues viene en ascenso, ¿verdad? Porque el reto que yo mostré, cuando me refiero a que si no generamos ahora la riqueza para el futuro, entonces nos vamos a ver en serios problemas, ¿verdad? Por eso la importancia que Marco resalta en la empleabilidad y cómo esta brecha, este bono demográfico en realidad es una oportunidad para generar riqueza. El problema es si no lo aprovechamos, entonces vamos a estar en unas situaciones más serias en el futuro, ¿no? Es lo que yo destacaría aquí. El cómo va a ser el futuro no está escrito y es parte de las máximas y las premisas en la prospectiva, ¿verdad? Y por eso dibujamos las 3 alternativas y por ello insistimos en que debemos de trabajar para alcanzar el mejor escenario. El mejor escenario, esto es una propuesta que puede modificarse, obviamente, es la visión, digamos, de los autores a partir de este diagnóstico, pero si Bachira es alumna en el colegio de Tamaulipas, entonces ella sabe que puede elaborar una tesis o una investigación particular para determinar el futuro de las pensiones, ¿no? El libro por ahora, pues digamos que es una visión más global. Listo. Yo le recomendaría también la consulta de este libro. Está en español y está en inglés y está en el sitio del Millennium Project. Se los recomendaría a todos. El de los escenarios de la tecnología y el empleo. Sí. El futuro de la... Muchísimas gracias por la respuesta. Otra pregunta que nos dejan es la atención a los más mínimos detalles y sobre todo la solución oportuna de las problemáticas globales ¿podría cambiar el 2050 a como se ve? Sería la siguiente pregunta. Pues yo creo que eso es que sí. Evidentemente yo diría que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos, porque la carrera tecnológica va avanzando en paralelo a lo que son los ingresos también del crimen organizado transnacional. Entonces tenemos que trabajar en mitigar esos crímenes. Los resultados, porque ya no se los referí,
en la presentación es que nosotros, para formular nuestro capítulo, hicimos un sondeo de opinión entre los expertos del Millennium Project en el mundo para saber cuál era su visión hacia 2050 sobre cada uno de ellos. Planteamos 9 preguntas, pero en particular por lo que se refiere a la disminución, solamente 5 de los 25 crímenes van a disminuir sensiblemente, ¿sí? 18 van a mantener esta tendencia y el resto se van a incrementar, ¿sí? Entonces, creo que la atención y conciencia de la sociedad sobre cómo podemos cambiar nuestra actitud y nuestra visión para prevenir en la mayor medida posible todas las acciones que ayuden a que la población esté en mejores condiciones, no tenga que caer en el sicariato, debe ser un objetivo prioritario nacional. Perfecto. Yo añadiría que sí también, yo añadiría que sí, yo añadiría que nuevamente que el futuro no está escrito y cada una de nuestras decisiones incide y cambia y nos conduce a un nuevo futuro. Y en ese sentido también recalcaría que para hacer realidad plenitud nacional necesitamos el abordaje integral de las soluciones en las 15 temáticas, ¿verdad? Si nada más le apostamos al agua o a la energía y no le apostamos a la ética y a la no corrupción, entonces no llegaremos a plenitud nacional. Tiene que ser una visión holística y es lo que concluimos con estos 75 proyectos rectores. Pero sí, la respuesta es sí. Muchas gracias, doctor. Y de hecho, relacionado con su mención de la visión holística, nos mandan un comentario. Me gusta mucho la forma en que los retos se interrelacionan de forma holística, porque justo la crítica que se podría hacer en el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas adolece de una integración institucional para mejorar sus efectos de mitigar, derivar o solucionar el problema del que surgieron. Otra pregunta que tenemos varias preguntas. Primeramente, felicitarlos por esta gran contribución a los estudios de futuro. La primera pregunta que hace el usuario es, ¿ya está disponible el libro? Y la segunda pregunta, nuestro país carece de un plan de desarrollo con visión de largo plazo. ¿Qué acciones han emprendido para poner sobre la mesa y se incorpore en la agenda pública del Estado los hallazgos y resultados de su investigación? Pues la respuesta a esta última, aquí tienen ustedes un ejemplo de ello, ¿verdad? Nos estamos dirigiendo a los futuros tomadores de decisiones, me refiero a los egresados de la maestría en política y gestión pública, ¿verdad? Pero también a los egresados de la maestría de planeación estratégica que vayan hacia el sector público. Pero ya Concepción nos refería a la importancia de todos los sectores. Entonces, si nosotros no vamos a terminar, como egresados en el sector público, terminaremos en el sector privado, en el sector ciudadano o en el sector de los organismos internacionales. O seremos emprendedores, ¿verdad? Entonces, estaremos en todos los roles y desde allí debemos empujar todos. ¿Qué estamos haciendo? Pues por ahora estamos poniendo en el pensamiento, como decía, el objetivo y el propósito del libro que nos mencionó Concepción, estamos poniendo en la mente y en la agenda pública la temática y como los comentarios que leíste anteriormente, ¿verdad? La importancia del abordaje holístico. Entonces, y a mí me gustaría mencionar, adicionar a lo que menciona Guillermo, que cuando yo descubrí los 15 retos en el año de 2003, me pareció fascinante, porque entré a una conferencia que dio justamente Jerome Glenn, la cantidad de información que tenían y lo que me iban a ahorrar como consultora independiente en mis investigaciones. Y luego, con los diferentes gobiernos, a partir de entonces, los diferentes gobiernos de México, estamos hablando prácticamente ya casi 4 presidentes, sí, hemos estado primero incitándolos a que ellos
desarrollaran lo que es el índice de la situación futura de México, seleccionando las variables que ellos quisieran para que midiéramos exactamente lo que era el avance de nuestro país con este impacto holístico. Pues hasta la fecha todavía no lo logramos, pero por eso fue el motivo principal por el cual en 2015 Guillermo y yo decidimos iniciar esta aventura de elaborar este libro, hacer el esfuerzo, porque algo que es muy encomiable es que todos los autores, los coordinadores, son voluntarios. Y no solo en el ámbito mexicano, sino en el ámbito latinoamericano también, con otro nuevo libro que vamos a sacar. Entonces, quiero que tengan muy claro, además, que nosotros no quisimos que el libro fuera editado por alguna institución en particular, sino nos quisimos ir de manera neutra con un editor reconocido como es Penguin Random House, a través de su sello Debate, para que ellos evaluaran la obra y ellos decidieran si era un tema de interés y la calificaran como tal. Afortunadamente, los resultados han sido muy favorables para nosotros y altamente satisfactorios, porque nos la estamos viviendo en lanzamientos y lanzamientos del libro, muy motivados por ellos en los diferentes medios, y también gracias al esfuerzo que están haciendo Marco, que está haciendo Guillermo, que están haciendo otras personas en diferentes foros. Creo que esa es la manera como nosotros podemos empezar a sembrar esa ilusión de poder construir un mejor futuro para México. Luis, quisiera también hacer un comentario breve al respecto. Creo que, bueno, somos grandes creyentes de lo que es la planeación estratégica y la prospectiva y la importancia, ¿no?, que tiene para México. Y creo que, bueno, como coincido con Guillermo, con Concepción, lo que estamos haciendo ahorita, lo que el propio Colegio de Tamaulipas desarrolla, digo, tanto en el evento, la exposición, la socialización, la reflexión colectiva sobre el futuro, ya está generando, ¿no?, o motivando a políticos, empresarios, a administradores públicos al desarrollo. Este libro se desarrolla así, ¿no? Trabajamos primero con una visión, con creatividad para el desarrollo de nuestro ejercicio, algo que es como pensamiento divergente. Después ofrecemos en la segunda parte lo que son las soluciones, ¿no?, el aterrizaje de soluciones. ¿Qué nos falta y qué vamos a estar haciendo? La socialización, la diseminación de la información, y creo que ese es un gran trabajo también, ¿no? Obviamente habrá gente que habrá actores que puedan no estar de acuerdo con algunas propuestas, con algunos proyectos, pero el tema es generar la reflexión colectiva y poner el tema en el público, ¿no?, y en la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Otra colaboración dice: una institución política inclusiva y una política económica inclusiva deben estar relacionadas para crear políticas públicas para que en un tiempo determinado puedan satisfacer necesidades en un momento determinado. ¿Qué le falta a México para poder llegar a esto? Ya que, como sabemos, el bono demográfico apunta que somos los jóvenes quienes seremos la población económicamente activa. Pues yo creo que voluntad para que se puedan sumar los esfuerzos colectivamente, para que no se maneje como una competencia ni como un escenario político de corto y mediano plazo, ¿sí? Tenemos que pensar más unidos todos en cómo vamos a construir el futuro a partir de una serie de pasos pequeños, pero que realmente nos lleven a que podamos trascender sexenalmente todo aquello que se ha hecho bien y sumar nuevas ideas de toda esta población joven que es tan profundamente creativa y activa. Yo estoy convencida que son los millennials los que en estos momentos tienen en sus manos el futuro de México. Yo agregaría que en el reto 5 está documentado esta respuesta de Concepción,
esta importancia de la toma de decisiones a largo plazo en analizando, se hace un análisis en el reto 4, en el reto 5, sobre la política pública cortoplacista que hemos vivido en el pasado y en el presente, y que ya en un comentario Luis había hecho referencia a que no tenemos una visión de largo plazo y no superamos un futuro de 6 años. Entonces, ahí está todo esto documentado en el reto 5 y por lo tanto también están sus propuestas rectoras en términos de lo que Concepción acaba de poner sobre la mesa. Y además quisiera enfatizar el hecho de que para que realmente podamos lograr esto hacia el año 2050, los millennials tienen que ponerse a trabajar desde hoy, ¿sí? Porque se necesitan 2 generaciones para que cristalice y realmente se propicie el cambio de aquellos vicios que traemos de largo rato, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Es una felicitación y una pregunta. ¿Qué factores nosotros como jóvenes deberíamos de considerar más importantes para formar parte del porcentaje de personas económicamente activas en el futuro cercano? La pregunta es, ¿qué porcentaje? No, ¿qué factores la juventud tiene que considerar para formar parte de la PEA? Ajá, sí. Uh-huh. Bueno, un comentario. Bueno, yo ahí también los invitaría a lo que mencionó Concepción, a leer el documento sobre el futuro del trabajo y la tecnología. Ahí inclusive hay escenarios, ahí habla precisamente de lo que requieren los jóvenes precisamente para poder tener una inserción laboral en el futuro, no con la tecnología, con la inteligencia artificial, con todo. Yo lo que diría es, bueno, una es definitivamente la formación, ¿no?, en competencias y habilidades para este nuevo siglo. Es algo que la formación por competencias, esa es fundamental, ¿no? La adaptación. Creo yo que los jóvenes tienen una gran ventaja, que tienen de forma natural esas habilidades y competencias. Entonces tiene que ver con un entrenamiento y la propia detonación de ello, ¿no? Una de las habilidades precisamente es la toma de decisiones que la prospectiva nos da y la visión, ¿no?, de largo plazo. Entonces yo creo que es eso. Y lo otro, bueno, pues sí, prácticamente me concentré en la formación de capital humano y en el entendimiento también, o sea, la importancia de entender la situación como es lo que hemos estado también trabajando aquí en los 15 retos, no saber que hay 15 retos y poder trabajar en ello. Yo hice me invitaron a hablar acerca de las profesiones del futuro, entonces les ofrezco mandarles al colegio esa ponencia, porque hice también un sondeo de opinión a nivel mundial y las 21 habilidades y competencias básicas ahí están retomadas. Por otra parte, también las carreras que van a subsistir y las que van a desaparecer por todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Y también le sumaría a esto el hecho de que nadie tiene que renunciar a su vocación o a sus preferencias, muy por el contrario, tiene que trabajar profundamente sobre de ellas, pero de una manera sistemática. Entonces, aquí hay una visión en este artículo que después lo publicaron en una revista de prospectiva y estrategia chilena, que se las voy a mandar, para que creo que hay una serie de profesiones que tienen unos nombres que todavía no conocemos nosotros en el lenguaje común, pero que están muy vinculados a cuestiones de tecnología. Y vale mucho la pena que sobre de este tema después ustedes mismos vayan reflexionando con sus alumnos sobre qué opinan. ¿Qué opinan de esas visiones, de estos expertos a nivel mundial, de estos presidentes de los nodos? Lo mismo habla
la de Pakistán, que es una muchacha muy joven, como habla el presidente de la Academia de Egipto, que es un individuo ya como de 70 años altos, y Jerome Glenn. En fin, hay una gama muy rica de participaciones y de culturas para aportarnos información, que creo que les daría mucha tranquilidad el poderlas ver, el poderlas estudiar y hacer su selección. Yo, si me permiten, también les daría un mensaje y quisiera nuevamente rescatar la aportación del libro con esta visión holística para también poner sobre la mesa la importancia de la participación de la juventud, no solamente en estos retos orientados a la educación y a la formación de capacidades y a la tecnología, ¿verdad? Que están en dos de los retos. Hay dos retos muy importantes en donde los jóvenes tienen un rol protagónico, que es el reto 4, democratización, y el reto 15, que es ética global. Entonces, pues tenemos que ser conscientes, jóvenes, que en este país la menor participación, digamos, en términos de participación política o electoral, se da en el rango de los 20 a los 24 años, ¿sí? Es la menor participación de todos los rangos de edad. Entonces, un factor muy importante es, si queremos hacer plenitud nacional, es la importancia de interesarse por los asuntos públicos y políticos y por vivir la cultura democrática. Y en el reto 15, pues les digo que se tienen que desvincular de todo proceso de deshonestidad, de corrupción y de violencia, ¿verdad? En particular, jóvenes, varones, desvincúlense de la violencia de género. Eso también es importante para poder hacer plenitud nacional una realidad. Perfecto, muchísimas gracias por sus acertadas respuestas. Muchas felicitaciones en la página de Facebook, en los comentarios. Y pues me voy a permitir entregarles vía virtual las constancias. Si el ingeniero Nava me pudiera compartir la versión digital de las constancias, por favor. Muchísimas gracias. Le voy a dar lectura a cada una de ellas. La primera, el Colegio de Tamaulipas otorga la presente constancia a la licenciada Concepción Olavarrieta por la conferencia Futuros México hacia 2050, la cual se llevó a cabo en el marco de la presentación del libro del mismo nombre, editado por Debate en este colegio de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Se extiende la presente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, a los 7 días del mes de septiembre de 2021, y la firma nuestro rector, el doctor Rodrigo Vera Vázquez. La siguiente constancia, por favor. Le voy a dar la lectura, no la han cambiado. Gracias. Igual, el Colegio de Tamaulipas otorga la presente constancia al maestro Marco Antonio Moreno Castellanos por haber participado como comentarista del libro Futuros México hacia 2050, coordinado por Concepción Olavarrieta, Guillermo Gándara y Jorge Matar, y editado por Debate, la cual se llevó a cabo en este colegio de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Se extiende la presente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, a los 7 días del mes de septiembre del 2021, signado por el rector Rodrigo Vera Vázquez. Y finalmente, la constancia a nombre del doctor Guillermo Gándara por la conferencia Futuros México hacia 2050, la cual se llevó a cabo en el marco de la presentación del libro del mismo nombre, editado por Debate, en este colegio de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Se extiende la presente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 7 días del mes de septiembre de 2021, y la firma el rector, doctor Rodrigo Vera Vázquez. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, nuestros ponentes, muy buena información. Repito las felicitaciones que hemos recibido en el chat del Facebook, y pues no me resta más que agradecer también a todas las personas que nos acompañaron por la vía del Facebook, por sus comentarios, por sus felicitaciones, por sus preguntas. Estamos aquí abiertos en el colegio para continuar con este tipo de eventos. Síganos en redes sociales, síganos
nuestra página oficial. Muchísimas gracias, buenas tardes y excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Vero. Gracias, Néstor. Gracias, Vero. Gracias, Néstor. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias, Guillermo. Abrazo. Concepción, Eduardo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye, Concepción. Dime.